Estimados amigos, muy buenas tardes. Estamos en una edición nueva de su programa Plataforma Democrática para analizar de un punto de vista amplio y plural los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias de este programa. Esperamos que en el curso de esta transmisión se incorpore nuestro amigo Vitocho, Víctor Andrés García Belaunde, para complementar el equipo y el análisis correspondiente. En primer lugar, muy buenas tardes, Juan. La situación política está marcada por una descomposición lenta donde la ausencia de la política propiamente dicha, valga en este caso la redundancia, es notoria. El gobierno se vuelve más insignificante, lo que hace no tiene ninguna trascendencia para la vida política del país y parece ser que, sin hacerlo explícito, existe una suerte de pacto de las fuerzas que tienen algún tipo de gravitación para que no suceda nada. Entonces se ha apostado por una suerte de vacío, pensando que ese vacío puede prolongarse hasta el año 26, hasta el tiempo de las elecciones, y por lo tanto el escenario, como dicen los economistas, cetibus paribus, es que no pase nada, ¿te das cuenta? Ujú. Ahora, un tiempo político tan dilatado y en un país como el nuestro, caracterizado por sus accidentes y giros rápidos, entonces resulta totalmente provocador. Entonces, este es un escenario donde el discurso fue anodino, provocador, especialmente para no decir nada, un tema que ya viene de atrás, que es el cambio de ministros, se anuncia y se está haciendo a trompicones y con mucha dilación, no hay tampoco ahí una cosa, y no esperamos de ese giro, no sé, esto vamos a conversarlo, nada destacable, nada que nos permita, bueno, ahora sí se produjo una cosa distinta, una situación que vale la pena resaltar. Entonces, en esa situación, yo quería en primer lugar preguntarte tu opinión, ¿cómo ves tú eh, la política estos días y cuál es su proyección hasta fin de año y si se puede a partir del próximo? Antes de eso, quiero saludar la presencia de Víctor Andrés García Belaunde, que ya está con nosotros y se va a conectar. Pero primero, mientras se terminan de hacer los ajustes técnicos, yo quería empezar contigo, Juan, un poco intentando dar opiniones sobre el momento actual y su proyección. Adelante, Juan. Muy buenas tardes, estimado Ángel. Un saludo también para Víctor Andrés. Indiscutiblemente, pues estamos en medio ya no de un marasmo, sino de una completa indiferencia hacia la política, ¿no? De parte de la población. Tanto el Congreso como el Ejecutivo son entidades inexistentes por su falta de legitimidad y por las acciones que plantean. La ciudadanía está marcando distancia de lo que considera dos entidades completamente abominables, ¿no? Que no tienen ninguna incidencia en los acontecimientos y que inclusive practican actos grotescos como apoyo a ministros cuestionados en medio de la peor ola de inseguridad de los últimos tiempos, como lo que sucedió ayer en un acto desafiante, innecesario, de parte de la señora Dina Boluarte con el ministro Juan José Santibáñez. El mismo día que mueren 6 personas asesinadas por extorsión, por sicariato, por asaltos, ella abraza al ministro indicando que está luchando contra la delincuencia, lo cual es un insulto, que hoy refleja muy bien el diario El Trome, ¿no? Ese pequeño diario, pero de gran tiraje, que como bien han dicho varios politólogos locales e internacionales, lee mejor que los políticos lo que la ciudadanía está exigiendo, planteando, requiriendo, ¿no? Y dice, Dina abraza ministro mientras la delincuencia toma la ciudad. Ese es el sentir de la gente. Entonces, cuando hay ese tipo de gestos de desprecio a la opinión pública y tenemos un Congreso que ha liquidado
la diferenciación de poderes, el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Tú has señalado muy bien hace un instante de que estamos en una especie de marasmo, así, de una suerte de caída libre, ¿no? Con un Congreso que parece que ha pactado con el Ejecutivo para llevar así, sin decirse nada, las cosas hasta el 2026. Mira lo que está pasando con la semana de representación. Yo jamás he visto a un presidente del Congreso con 3 ministros inaugurando obras en su localidad en Madre de Dios, Eduardo Salguán, como ha salido la foto el día de ayer en la propia página web del Congreso. Ese presidente del Consejo de Ministros va a estar en condiciones de hacer control político sobre Jania Pérez de Cuéllar o sobre Raúl Pérez, Reyes y los ministros que lo acompañaron. Nunca, pues, porque le debe la obra que está haciendo en Madre de Dios, en la semana de representación. Y ayer se ha visto a una serie de congresistas cargando bolsas y todo ese tipo de cosas en la semana de representación. Es decir, utilizando un mecanismo que tiene que ver con la visita a sus votantes, con una campaña en marcha con el dinero de todos los peruanos. Así de simple, con una clara ventaja. Y ante eso no se pronuncia el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, creo yo que esta situación va a tender a agudizarse aún más. El despropósito de Dina Boluarte de insistir en no cambiar ministros va a tensar aún más la cuerda y la situación en realidad no podría yo aventurar qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero no va a ser nada bueno para el país. Bueno, efectivamente, creo que lo has condensado en breves pero consistentes palabras. Efectivamente, estamos en la nada y esa nada es quizá lo deseable, ¿no? Las fuerzas políticas, en unos casos explícita, pero en la mayoría yo diría implícitamente, han decidido por navegar en un mar aparentemente chicha. Digo aparentemente porque las tormentas siempre salen de abajo o caen de sorpresa, esperando pues que quizás el tiempo se acorte. Quisieran ya estar en otra situación, pero hay un tramo que todavía en un país como el nuestro es largo. Sobre el particular, tu opinión, Víctor Andrés, estás Bueno, manejando, ¿qué tal? ¿Qué pero tal? no, Un saludo muy adelante. cordial a Ángel y a Juan, por supuesto. Este, bueno, lo que ha dicho Juan es categórico, ¿no? No, ya, ¿qué cosa más puedo decir? Yo podría decirles que este abrazo es un reflejo del respaldo total que le da la presidenta a su ministro, pero sobre todo eh, respaldo total basado en la lealtad, ¿no? Y en la complicidad, porque evidentemente el ministro, lo más probable, lo más probable es que haya dicho lo que dijo, que la grabación sea de él, y que la intención de su nombramiento haya sido también eso, entrar para sacar, entrar para disolver la DIVIAC. O sea, yo estoy casi convencido que eso es cierto. Y entonces el abrazo de ayer de la presidenta hacia el señor Santibáñez es una confirmación de que todo lo que ella le ha ordenado y le ha pedido es cierto y que él, por supuesto, lo niega. O sea, es un abrazo cómplice, más que de solidaridad, es un abrazo de complicidad o ambas cosas. Entonces yo creo que ese abrazo sustituye cualquier palabra, cualquier opinión que tengamos. Es el respaldo total a lo que tú estás haciendo y tu silencio lo aprecio en el sentido de que no me vendas a mí que yo te doy esta orden, pero que en realidad la orden sí te la di. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el tema de Madre de Dios. En lo que ha dicho Juan es cierto. Yo no he visto un presidente de un Congreso, que es un poder independiente y es el contrapeso del Poder Ejecutivo, que esté inaugurando una obra con 3 ministros, salvo que el presidente del Congreso sea parte del partido de gobierno. Eso sí pasaba antes, pero en este caso no es así. Por lo menos en teoría no es así. En la práctica En parecería que teoría, en sí. teoría, en Así teoría. es. En teoría no es así. En teoría no es así. Entonces, que el Tienes presidente razón. del Congreso esté inaugurando una obra en su tierra con 3 ministros significa, también es un mensaje al país
que acá hay un cogobierno entre APP, entre el Congreso, la mayoría, y el Poder Ejecutivo. Hay un cogobierno, hay una cohabitación que es clarísima. Pero además, el tema es más complicado, porque esto demuestra la, la, el poco interés de los parlamentarios electos en funciones que tienen por servir a su pueblo y por fiscalizar al gobierno. O sea, no están allí para... O sea, es decir, de acuerdo a esa fotografía de ayer, podemos decir que el Congreso ya no fiscaliza al gobierno, que el Congreso representa al gobierno, pero y legisla de vez en cuando, para el gobierno también. Pero no hay un contrapeso. Como esto estamos viendo y demostrando que no hay contrapeso, que hay una cohabitación y que por lo tanto de eso se puede esperar muy poco. Y en el caso de la mentalidad de los congresistas, la foto de ayer es buena, pero también lo que ha salido ayer o antes de ayer en el sentido de que hay una congresista que pidió $5,000 a la oficina comercial de Taiwán para regalos o donaciones. $5,000. O sea, los congresistas no se dan cuenta que están ahí para legislar, para fiscalizar, para hacer el contrapeso del gobierno, para representar decente y alturadamente a su pueblo. No, no, están ahí para sacar provecho personal y para comprar votos para seguir allí. Porque los $5,000 que te da Taiwán hoy día, que además lo que quiere Taiwán es establecer una liga parlamentaria peruano-taiwanesa, que China se opone, por supuesto, porque no es un Estado oficialmente reconocido y no está en las Naciones Unidas. Entonces, lo que quieren es ellos sacar prebendas de cualquier parte, como Urtecho, que buscaba donaciones también de una embajada, una ONG, para regalar sillas de ruedas. No, lo que se trata es comprar votos, o sea, comprar adhesiones para tu reelección. Y eso es lo que refleja también los $5,000 que ha recibido de Taiwán. Así que estamos pues en una representación parlamentaria, en su gran mayoría, mercachifles y fenicios, ¿no? Sí, bien, efectivamente, la foto a la cual tú has hecho referencia ratifica, porque no inaugura, porque el apoyo o la subordinación del Congreso a la política gubernamental, aunque otros dicen al revés, pero es lo mismo, o sea, se han fusionado, han logrado una amalgama que ha disuelto las competencias de ambos. Yo creo que va en demérito de ambas instituciones, es un hecho y la foto simplemente no es más que una ratificación de eso. Ahora, tú has mencionado efectivamente el caso del ministro del Interior, que por cierto creo que es un hablador incontinente y a veces peca de bufonadas, y es un grave error, y eso ya lo debería descalificar. Ahora, el escándalo que se arma, vean ustedes la debilidad del gobierno, es medio tonto, porque si el ministro es el titular del ministerio y el Ministerio del Interior tiene a su interior a la Policía Nacional como un ente político a la cual debe subordinar, y la jefa de Estado, por definición constitucional, es la jefa de la policía, además de las Fuerzas Armadas, tiene todas las potestades para reorganizar y cambiar, poner y quitar. Entonces, si nos ponemos le quitamos el halo pecaminoso y mórbido que tiene ese audio, es un acto que está dentro de las competencias perfectas. Si no, con eso ya el lagarto Sagasti debió ir preso, porque peor él. Yo supongo que habría una conversación donde le dijo al ministro de Interior Vargas, oye, destitúyame a 18 generales para poner a mi paje. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, Claro. lo que pasa es que son muy torpes para explicar las cosas y efectivamente a veces quizás enfrentar en lugar de negar podría ser mucho más positivo, pero eso es parte pues de la enorme debilidad que se tiene y eso revela pues otra vez la insignificancia de este gobierno en un ambiente donde el marasmo, la inopia, la ausencia es la nota determinante, ¿no? Tanto así que los aspectos más políticos que tú revisas los periódicos no están dados por una
no nacen del gobierno, sino nacen de una confrontación que está entre el Parlamento con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Yo diría que el Parlamento, no tanto como institución, sino como espacio donde finalmente hay una posición que yo estoy de acuerdo, que es poner en su sitio una serie de facultades que tienen jueces y fiscales con las cuales han abusado el tema de la ley de organización criminal, el, la terminación del dominio, etcétera, y otras más, ¿no? Entonces, es un debate medio raro porque esa es la política, porque se ha traducido en términos jurídicos y son los abogados los que ocupan el primer lugar y no llega a ser de conocimiento de todos. En fin, esa es la situación, por ausencia justamente del gobierno. Y el gobierno en esa pelea, como ya lo hemos conversado, creo, anteriormente, se pone de costadito. Juan, tu opinión sobre estos temas y el destino, pues, ¿cómo vemos? ¿Vamos a llegar al año 26, al año 25? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Y cómo vamos a llegar, además? Bueno, estamos a 18 meses y medio, año y medio del próximo proceso electoral y la verdad es que tú has mencionado que la agenda está cubierta por una serie de cuestiones irrelevantes, desde lo de este sujeto futbolista que dicen que es futbolista con su pareja, creo que se apellida Cueva, hasta cosas, hasta cosas sin sentido. Y Sí. mira, si nosotros miramos cualquier proceso electoral del 2021 hacia atrás, a un año y medio, ya la cobertura periodística estaba alrededor de los principales candidatos, quienes habían empezado un proceso de recorrido del país y basaban su fortaleza en ejercer la oposición. Hoy en día no estamos viendo ese fenómeno. Ninguno de los candidatos ejerce una oposición consistente y eso les va a pasar la factura a Dina Boluarte. Ni Rafael López Aliaga, ni César Acuña, ni Keiko Fujimori, ni los señores de Avanza País, donde no hay un líder claro, están en estos momentos. Y he mencionado solo a los que están en la mesa directiva. Aparte de Renovación, está en la municipalidad y que es un devoto de Dina Boluarte, el señor Rafael López Aliaga. Entonces, en la ausencia de una voz de derecha o una voz de centro, o de centro izquierda, como queramos verlo, surgen pues posiciones que han calado en la opinión pública. Yo lo acabo de ver, yo he estado en 2 o 3 eventos últimamente de construcción civil, por ejemplo, que han hecho por 21 años consecutivamente un acuerdo entre Capeco y la Federación de Construcción Civil, con ausencia del ministro de Trabajo, penosa porque se rendió un homenaje a los mártires, no tienen presencia política los ministros, en este caso, a los mártires, a los sindicalistas muertos, y qué decían los titulares, ¿no? Decían fundamentalmente que este gobierno es de derecha, lo han dicho 2 o 3 oradores, y Eh, eso cala en la opinión pública y lo dicen en provincias, en todas partes, está gobernando la derecha cuando se supone que ganó Dina Boluarte como parte de la plancha de Perú Libre, o sea, tienen mayores posibilidades en el 2026. Y por otro lado, la presidenta no está liderando, como si ella quisiera el caos, los proyectos de ley que se requieren para facilitar, por ejemplo, una política de alianzas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho hace tan solo una semana que es muy posible de que sean 60 los partidos que compitan o que logren su inscripción. Y ante una situación como esa, nadie se cae de espaldas. O sea, cuando vemos que un Congreso no está legislando ni en el número mínimo o el número que debe ser diputados y senadores, todavía no se sabe. Hay quienes dicen que deben ser 200 diputados, ¿no? Y 100 senadores. O sea, están hablando de todo. No se sabe, no hay reglas de juego definidas, no hay reglas de juego claras en lo que se refiere a la construcción de alianzas, están desanimando las alianzas. Un partido que tenga un mínimo de 8 o 9% no va a querer ir aliado con nadie porque puede perder la inscripción, porque eso significa por cada partido aliado un punto más para poder pasar la valla, y así por el estilo. Y eso no se coloca en agenda, sabiendo de que el plazo es hasta que la presidenta convoca elecciones un año antes. Entonces hay un desorden generalizado por una ausencia total de liderazgo de parte de la presidenta del Perú. Y en el interín tenemos parlamentarios, ¿no? Estaba leyendo la noticia el día de hoy, como la señora Auristela Obando, que mete una orquesta de salsa en el Salón Porra Barrenechea, convertido en salsódromo.
en lo que era el Senado. O sea, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? El Congreso a ritmo de salsa el día de ayer, con un salsódromo del Callao, que se quejaban la gente que no podía trabajar. Esos son los congresistas que tenemos ahora. Y esos son los que están en campaña. Y hay una ausencia total de liderazgo. Yo lo último que me pude imaginar es que Raúl Porras sea el nombre y apellido de un salsódromo del Perú. O sea, es ya un insulto a lo que significa la majestad del Parlamento. O sea, no tienen nada de criterio esa señora, que primera vez que escucho su nombre, Auristela Obando, del Fujimorismo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Es realmente terrible. En fin. Bueno, pues, efectivamente, quizás algún gesto, algún símbolo vale más que todas las palabras, ¿no? Y que todas las reflexiones. Quizás eso que tú has dicho de que Raúl Porras es el nombre de un salsódromo sea lo más elocuente para caracterizar la situación actual. ¿Qué más se puede decir? Creo que ya nos deja sin palabras. ¿Qué opinas, Vitocho, tú, No, francamente? además a Raúl Porras, por aparte que era un gran historiador, un hombre de una gran cultura y formación, que fue canciller, él nunca estuvo de acuerdo en la unicameralidad. Así Ya. que, así que han puesto el nombre de Raúl Porras a, a un hemiciclo que está cerrado, que él no hubiese querido nunca que se cierre. Es lo más curioso, ¿no? Pero en fin, eso lo hicieron los fujimoristas en su momento para poder salvar la cara, ¿no? Bueno, yo creo que acá también, hablando del Congreso, vemos la ley de organización criminal que acaba de ser aprobada, que lejos de corregir los entuertos de la ley anterior, que hacía que Kuczynski, por ejemplo, con su secretaria y su chofer sean una organización criminal, hemos pasado al otro lado, a la impunidad total. Porque ahora para ser organización criminal tienes que ser una organización muy compleja, muy grande, con muchas aristas y que la pena sea más de 6 años menos, no. Si no, no eres organización criminal. Bueno, eso lo ha aprobado el Congreso y lo ha aprobado ¿para qué? Para beneficio de sus autores, de ellos o de sus familiares, en el caso de Cerrón, pero nada más que eso. Y sin embargo, el gobierno hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. Y en el caso de otras normas parecidas también. Entonces estamos pues ante una, insisto, una cohabitación en todo sentido. Lo que dice el Congreso, eh, el Poder Ejecutivo lo aplaude y viceversa. Y en el tema de Petroperú, mi querido Ángel y Juan, es una Así, cosa sumamente grave, sí. es sumamente grave. Petroperú debe 8.000 millones y vale 2 o 3.000, no vale más. Entonces ya hay una pérdida que está allí que nadie va a poder salvar. Lo que se trata ahora es evitar que siga perdiendo, nada más. Y hay que tomar una decisión. Y cuando las empresas están en quiebra como Petroperú, hay que ir a Indecopi. Y ahí entras a Indecopi a un concurso de liquidación, y los acreedores serán los que tomen el manejo de la empresa y ellos verán si la liquidan o la reflotan. Pero ya se perdió eso, ¿no? Querer recuperar los 4.000 o 5.000 millones que se deben, para querer recuperar esos dineros vamos a seguir perdiendo otros 5 de repente. O sea, es un gobierno que no toma decisiones. Me parece muy... Y además, ¿por qué el Congreso no ha nombrado una comisión investigadora de quién llevó el desastre a Petroperú? Porque deben haber muchos culpables, ministros, presidentes de directorio, directores, gerentes. Esto viene desde la época de Humala, Con la refinería de que Talara, empezó seis con la mil millones de refinería. dólares. Eso es Así es. Seis mil Lucas. millones. Entonces, el Congreso, en vez de, y la prensa, en vez de dedicarse a los mochasueldos, que por supuesto que tienen que ir todos presos, pero que estamos hablando pues de 100.000 soles, ¿no? De un mochasueldos que ha robado 100.000 soles a sus trabajadores, que es muy grave, por supuesto que sí, hay que sancionarlo. Pero estamos hablando de 5.000 millones de dólares que se ha tirado Petroperú y nadie dice nada. O sea, le da más importancia a un mochasueldos que a los piratas que se han llevado Petroperú en paila. Eso
también debe preocupar. Bueno, sin duda alguna, esto que estamos diciendo aquí se caracteriza en la frase que has señalado. El gobierno no hace nada, pero la verdad, usar ya la palabra gobierno para lo que tenemos ahí instalado en Palacio de Gobierno quizás sea un exceso, un abuso de palabras, ¿ah? Porque la verdad es que no hay gobierno, ¿ah? No hay gobierno. Solamente actúa en función de algunos estímulos secundarios, subalternos, pero hay una renuncia absoluta al manejo de la política global del país y eso se manifiesta pues en todos los campos. Creo que los ejemplos que ustedes han dado son altamente, caracterizan perfectamente la situación. Bueno, aunque parezca mentira, hemos llegado pues al término de este programa. El tiempo siempre es exacto y nos exige culminar sobre el particular. Entonces, les agradecemos a ustedes dos su presencia, sus valiosos comentarios y también le agradecemos al público que semana a semana nos sigue a través de Plataforma Democrática. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, agradeciendo, reiterando nuestro agradecimiento y agradeciendo también a ustedes dos por su valiosísima participación. Muchas gracias y hasta la próxima.